Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, aquí una vez más compartiendo con ustedes un video. Va a ser muy rápido, ya que este equipo que estamos viendo es una casetera Double Deck Sony, calidad de estéreo con filtro Dolby Noise Reduction BC. El modelo correcto es TC-W411 o 411, ¿ok? Miren, el equipo realmente está en su estado natural, es decir, no se le ha sometido limpieza ni nada, ¿ok? Para aquellas personas que luego crean que uno se los encuentra así súper limpios y todo eso, absolutamente equivocados. Miren, vamos a abrir aquí, ¿ok? Y ahí pueden ver todo lo que tiene de pelusa, de suciedad la casetera. Lo que sí tuve que limpiar un poquito aquí para que no contaminen las cintas, darle una muy ligera cepilladita aquí a los cabezales, sobre todo el de reproducción, que es el que se ve al centro, y una ligera cepillada también a lo que son los rodillos donde ancla los engranes aquí el cassette. Pero miren, está tal cual con polvo todo. Entonces, como lo he dicho antes, este tipo de equipos forzosamente pues uno los limpia. Miren, aquí también está todo sucio, aquí también tiene bastante polvo. Allá al fondo pues también se le dio una ligera alivianada para poder que no me vaya a contaminar los cassettes y vaya a contaminar más equipos. Allá al fondo también está bien sucio. Ok, entonces lo principal de este equipo eh, presenta un problema en ambas bandejas de que no reproduce absolutamente para nada lo que son las cintas, no rebobina, no nada, ¿ok? Entonces mira, son el tipo de caseteras con controles ya digitales, ya no son controles mecánicos. El único control mecánico sería los de expulsar la bandeja, ¿ok? Y el botón de encendido apagado. Ahí está, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a darle playback, mira. Y ahí está, en playback. Y de hecho ya se pasó al otro porque detecta que no hay. De hecho, debe de tener, no he revisado muy bien, pero parece que es continua la reproducción por lo que acaba de hacer ahorita. Um, por lo visto, sí es reproducción continua porque le das play aquí, mira. Ahí se pone playback, detecta que no hay nada y bueno, ahorita ya no lo hizo. Ok, acá también lo mismo, mira. Reproducción y solamente se escucha que algo gira, más sin embargo no reproduce nada, absolutamente nada. Vamos a adelantarlo, ok, vamos a ir con el otro lado, ok, y de hecho aquí tiene su función de dubbing, de sincronización de copia de cassette a cassette a alta velocidad. Mira, ahí está todo funcionando bien. Voy a quitar la torcha para que vean. Ahí está todo muy suave. Vamos a darle rec como si fuéramos a ver cuál es. Cambia entre cada. Ahí está. Ahí supuestamente ya está sincronizando de cassette a cassette, pero como detecta que no hay nada absolutamente o que las cintas no se mueven, entonces ya lo suspende de forma automática. Es un excelente equipo este, la verdad. Si estuviera rebobinando y si tuviera sus bandas así bien, entonces eso es lo que me voy a dar a la tarea de hacer con este equipo. No ahorita, pero en los próximos días. Entonces ahorita estaba checando otros equipos y pues la verdad esta casetera está muy bien. Ahí se puede ver que todavía está muy bien. Ya dándole mantenimiento estético va a mejorar muchísimo su presentación, pero por ejemplo al ser una casetera automática digital, controles digitales, muchas veces sí se complica más el acceso a las bandas. Entonces casi este tipo de caseteras lleva pues dos bandas para esta bandeja y otras dos para esta. El problema es a ver si tenemos bandas y también pues que queden
que queden en la velocidad adecuada y tensión adecuada, etcétera, etcétera. Lo que sí me tiene un poquito preocupado es cómo van a salir las bandas. Por lo que puedo escuchar ahorita, pues lo más seguro es algo que no me gustaría pensar, pero lo más seguro es que estén derretidas las bandas. Y al estar derretidas las bandas, la reparación se vuelve más estresante porque se derrite el caucho, se embarran las poleas y hay que limpiar con solvente, hay que tener mucha limpieza con eso. Y ya que limpiaste los canales de las poleas, entonces ya viene lo que es la selección de bandas y pues debo de tener dos y dos, ok, entonces ya ahorita ya andamos cortos de banda, entonces vamos a ver si si no tengo las bandas, pues voy a tener que pausar la reparación y mandar pedir un set de bandas a ver si en ese viene, bueno, sí debe venir más de alguna que le va a dar, pero esa es la cuestión. Entonces aquí de repente lo que voy es de que hay personas que ofrecen lo que ellos quieren. O sea, está bien dar un descuento, pero, o sea, a veces sí se manchan bastante de que quieren el aparato que esté prácticamente como nuevo. Así como está, lo están viendo así todo empolvado. Yo puedo aceptar ofertas, obviamente a un precio pues razonable también, porque como estamos en zona fronteriza, ¿qué es lo que pasa? Aduana quiere su moche, quiere acá su tajadita, unos 300 pesos, cosas como esas. Entonces, eh, pues bueno, y luego la plataforma de Mercado Libre también quiere un moche, ¿ok? Y luego la gente pues quiere descuentos de 500 o más pesos, pues imagínate, entonces, ¿para qué? ¿Para qué trabajo? ¿Ok? Entonces, así como está, mira, está toda llena de polvo, ni siquiera funciona nada. Entonces, todo eso, al final el producto va a adquirir un valor porque yo me voy a encargar de que el producto esté funcionando bien y cuando lo tenga listo les voy a volver a grabar otro video ya cuando esté debidamente ya el equipo listo para reproducir cassettes, ok, entonces pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos a todos. El que esté interesado en comprarlo así como está, pues a ver, que escriba algo. Ok. Saludos, yo soy Gus Walker. Los invito a que se suscriban al canal. Muchas gracias a las personas que han escrito. Señor Carlos, muchas gracias por los comentarios que me dejó aquí en uno de los videos de videocámaras. La verdad le agradezco mucho. Y bueno, uno también en una cámara de Polaroid, así como de la década de los 70s o 60s, creo. Muchas gracias por los comentarios. Ok. Suscríbanse, compartan, comenten, están al pendientes de nuevas actualizaciones. Ok. Lean la descripción también, que es muy importante porque ahí está la tienda en línea, está el Instagram y pues ahí nos pueden también hacer consultas, escribir, etcétera. Ok. Nos vamos. Que pasen un excelente día, noche, lo que sea en su país. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.